Hola, bueno, muy buenos días a todos. Marimar, muchas gracias. Eh, Al doctor Andrés Vázquez, muchas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Me ha correspondido el honor de conducir un poco una sesión de preguntas y de conversar con el doctor Andrés Vázquez alrededor del tema de la experiencia en la utilización de las TIC en su organización y recibir un poco su retroalimentación y sus impresiones sobre el tema. De manera pues que les invito a todos a que nos pongan sus aportes y preguntas en en el área destinada en el chat para poder transmitírselas aquí al doctor Andrés, que es nuestro experto el día de hoy, el doctor Vázquez. Entonces, doctor Vázquez, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Y pues para iniciar y antes de entrar en materia, ¿por qué no nos cuenta un poco, le contamos al público qué es Aúna Ideas? Carlos, no, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos los participantes. Muy interesante estar en este evento. Creo que eventos cada vez deben tener más trascendencia en nuestra región. Este es un tema no menor que definitivamente transforma la salud. Y para hablar un poquito de AUNE, AUNE Ideas, AUNE es una organización internacional de salud y bienestar con presencia en múltiples países en Latinoamérica, centrado en la atención del paciente, teniendo múltiples sites, clínicas y hospitales. Y Aunideas nace más o menos hace 2 años como una organización desde el punto de vista estructural y operacional, independiente a una, pero completamente transversal a la misma, en donde nos convertimos en el hub para la organización de innovación en Health Tech, investigación científica y educación en salud. Esos son los pilares fundamentales de esta organización, y lo que hacemos es tener esa visualización completa y global a nivel regional de estos temas no menores e importantes para una organización tan grande como la nuestra. Ok, bueno, muchísimas gracias por esa introducción. Entonces, para ir ya un poco entrando en materia, eh, quisiera empezar, quisiera empezar con algunas preguntas introductorias. Nosotros vemos cómo el uso de las tecnologías de información y comunicaciones se va difundiendo cada vez más y más en nuestra industria de de la salud, pues con un gran impulso en los últimos años y la verdad con un aporte importante que nos hizo la pandemia. Y ya no es raro para nuestro sector hablar de temas como la historia clínica electrónica, la telemedicina, el telemonitoreo, los wearables, inteligencia artificial, blockchain, big data, etcétera. Tantos temas que tenemos relacionados con las TIC, así como con la utilización de esas herramientas tanto en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes como en la gestión de las organizaciones. Entonces, eh, yo quisiera empezar preguntándole toda esta explosión, toda eh, esta monumental cantidad de información que ahora somos capaces de procesar, administrar y compartir a través de todas estas herramientas TIC. ¿Cuál es la principal utilidad que tenemos? Para qué, cuál consideraría usted que es el principal aporte que todo este tema de las TIC nos dan en la gestión clínica? Pues es una muy buena pregunta, y básicamente nos demuestra la transformación del sector que está ocurriendo en este momento. Definitivamente, y es un poco lastimoso por un lado, al sector de la salud siempre la tecnología siempre va un paso rezagado. Uno ve que en las fintech, en finanzas, en cadenas productivas, en otros sectores, las tecnologías tienen una entrada mucho más rápido y un despliegue mucho más rápido que lo que pasa en salud. En salud siempre vamos un poco rezagados. Pero definitivamente las tecnologías de la información lo que están haciendo es que las organizaciones en salud y los sistemas en salud cambien cuáles son sus verdaderos activos. Anteriormente, una organización grande en salud era aquella que tenía la red más grande prestacional. En este momento,
eso ya cambió, ya no es la que más edificios tenga, la que más laboratorios tenga, la que más centros de imágenes diagnósticas tenga, o las que más, es ahora básicamente con todas estas tecnologías, el activo más valioso de una compañía en salud definitivamente va a ser la data de los pacientes. Y cómo adquirimos esa data, pues a través de todas estas nuevas tecnologías, y hay un reto que seguramente más adelante iremos conversando. Pero es esa data que capturamos de nuestros pacientes y que estamos en la capacidad de obtener y tener un análisis completamente general y una visión 360 de ese paciente, lo que nos da una completa, nos pone en una nueva posición en el sector y que finalmente se va a volver o se está volviendo el activo más importante de las compañías de salud. El que no sepa explotar la data, el que no la sepa adquirir de manera adecuada, el que no le dé el valor adecuado a esa data, pues definitivamente pues se va a seguir quedando en ese antiguo mundo de los edificios y en las prestaciones, y que eso básicamente lo que va a hacer es que las instituciones que adapten más rápidamente estas tecnologías de una manera adecuada, porque no es adaptar por adaptar, sino de una manera adecuada, definitivamente van a tener una ventaja competitiva en un mercado cada vez más agresivo. Entonces, yo lo veo es eso, en el valor de la data como el activo más importante ahora en salud. De acuerdo, qué interesante. Sí, los datos como el principal activo al final del día para la mejor atención de los pacientes. Y yo creo que hay un par de aspectos que me gustaría a mí señalar que son muy importantes, eh, porque de alguna manera son facilitados por las TIC. Yo creo que las TIC nos facilitan la realización de un trabajo colaborativo, que es algo que necesitamos mucho en el sector de la salud, y las TIC están haciendo posible que realmente la integración, el trabajo transdisciplinario y multidisciplinario se dé realmente en beneficio de los pacientes. Y yo mencionaría otro tema también muy importante sobre todo para una eh, institución como lo son ustedes, con este carácter de investigación y científico. Seguramente todos estos temas de real world data, real world evidence, cómo están llegando para transformar realmente la forma en que hacemos estudios clínicos, en que entendemos temas como la carga de enfermedad, los patrones de tratamiento, el comportamiento de los pacientes y el desempeño de los medicamentos y dispositivos. Yo creo que ese es un tema también bien importante para la investigación, que nos habilita y nos posibilita el tema de las TICs. Y ya entrando un poco más específicamente en materia, quisiera preguntarle, eh, dado que existen muchas estrategias, muchas tácticas y muchas herramientas, ¿cómo ven ustedes para la gestión clínica la utilización de las TICs desde una idea? Es como, ¿cuál es un poco la experiencia y cómo están viendo ese ecosistema desde ustedes, desde una idea? Ese es un reto gigante, y no solamente desde el punto de vista de una idea, sino desde una como un global, como organización y como sector también. Y es el reto de cómo lograr tener una adecuada estrategia para ser exitoso en la implementación de las mismas. Y yo creo que el primer reto es entender que necesitamos de alguna manera estandarizar y centralizar toda nuestra información. Actualmente existe todo tipo de modalidades y de maneras de manejar la información en el sector salud, y eso hace que existan muchos silos y que muchas organizaciones fracasen en esos modelos de incorporación de nuevas tecnologías para la atención y la gestión clínica como tal. Y ese es un reto gigante. Definitivamente es donde nosotros vemos que es la principal área de trabajo donde se debe enfocar en estos momentos, y es tratar de estandarizar esa información, de tener esa interoperabilidad real, que es uno de los grandes retos que hay en la región. Hay compañías y inclusive a nosotros nos ha pasado que tenemos múltiples sistemas independientes, no interconectados, y eso termina siendo un error. No es posible
que los laboratorios no se comuniquen con la historia clínica, o las imágenes no se comuniquen con la historia clínica, o los sistemas de agendamiento no se comuniquen con los sistemas core de las compañías. Eso sigue un imperativo, y eso definitivamente es el reto que tienen las organizaciones ahora. Ahora con la aparición, pues la aparición no, porque pues ya es un tema ya de casi una década, pero con la mayor fuerza que le dio, por ejemplo, el COVID a todo este tema de la salud digital, la capacidad de que yo la data que adquiera a través de los wearables los pueda incorporar a la historia clínica del paciente, eso es un reto, y ese es para nosotros el mayor punto de trabajo. Definitivamente ya en el mundo han existido la aparición de varios movimientos que tratan de estandarizar esta información, el FHIR, por ejemplo, el HL7, que ya lleva muchas décadas funcionando, pero ya con la aparición de este nuevo modelo de FHIR, definitivamente cada vez nos va a permitir tener como un decoupling de esa información que tenemos distribuida en múltiples sistemas, y tenerlas en Hell Lakes, por ejemplo, en donde todos esos otros sistemas que tanto alimentan como consumen puedan tener esa información en tiempo real. Ese para mí es el mayor reto. El reto, mucha gente dice que las tecnologías del problema en Latinoamérica puede ser que son costosas, y eso es un paradigma que hay que romper, porque definitivamente las tecnologías cada vez son más baratas, están más asequibles y accesibles, y el reto no es eso, el reto no es tener el financiamiento para adquirirlas, el reto es saber cómo moldear un modelo centrado que capture toda la información de todos los sistemas que yo tenga, y que la pueda analizar, explotar, minar, como lo quieran decir, de manera en tiempo real, y que pueda conectarle como un plug and play lo que yo vaya adquiriendo en los nuevos sistemas. Porque ahí lo que está pasando es que muchas organizaciones están diciéndonos que nosotros ya somos digitales, y uno va a ver la valoración de la compañía, y lo que están haciendo es un Frankenstein que no está comunicado uno entre otros, y que la calidad de la data y la data como tal en esa interoperabilidad nos está dando. Entonces, para nosotros y nuestro punto de vista, definitivamente el core del problema es cómo logramos que los sistemas que tenemos se integren en un solo sitio, y que yo pueda de manera transversal y en tiempo real obtener la data de mis pacientes, para así tener una capacidad de trabajo mucho más efectiva y eficiente, y eso finalmente termina impactando lo que es el valor en salud, ¿no? Que es a donde uno le busca, que es esa ecuación famosa, en donde está el outcome del paciente sobre los costos, que es el valor en salud. Pero el secreto para nosotros definitivamente es cómo tenemos nosotros centralizada la data, de manera que nuestros sistemas sean interoperables y completamente comunicables entre uno y otro, y que podamos obtener esa data en tiempo real. Ese es el reto, y no es el reto solamente para nosotros, sino para cualquier organización en salud. Ok, bueno, muchas gracias. Muy interesante. Tengo por aquí una pregunta que me parece bastante pertinente en este punto de la discusión, y es, en esa ruta de transformación digital, que todos los que trabajamos en esto sabemos que es mucho más de lo que muchas veces las instituciones ven, y tiene mucho más que ver con los objetivos de largo plazo, y con la cultura, y con muchas cosas más allá que la tecnología. Eh, en esa ruta de transformación digital, ¿cómo involucran, en la experiencia, cómo se involucran los equipos de salud? ¿Cómo los involucran para hacer que sean exitosos? Y yo sé que es una pregunta, yo sé que es una pregunta bastante grande, y nos podríamos quedar aquí todo el tiempo que nos quede, y un poco más, discutiendo el tema, pero se discutió en los equipos, en algunas en algunos de los paneles anteriores, pero desde su experiencia y de manera muy concreta,
¿cómo involucrar a esos equipos de salud para que estos procesos sean exitosos? Eso es una pregunta también, que creo que se vuelve también el core de este problema. Y desde nuestra experiencia y como lo vemos, y al haber trabajado aquí en organizaciones en Latinoamérica y también en Estados Unidos, ah, en Latinoamérica no hay una integración entre los equipos de TI y la parte operacional de los profesionales de la salud. Hay un completo divorcio. Entonces, muchas compañías dicen, no, es que yo traigo a dirigir TI a una de las cabezas que trabajaba no sé, en Amazon, en Google o en tal X o Y Z banco y esto me va a transformar completamente el negocio. Y ¡pam! Se estrellan. Y se estrellan básicamente porque es que la salud es diferente. La salud, la base fundamental son personas. Entonces, como manejamos personas, desde el punto de vista de negocio y desde el punto de vista de operación es completamente diferente. Entonces, si nosotros en estas implementaciones y en estos modelos no integramos a los profesionales de la salud, definitivamente se va a fracasar. Con un ejemplo sencillo. Es muy fácil estar sentado en una oficina de TI diciendo voy a transformar esta organización en salud y vamos a poner este sistema, pero yo quiero que baje ese TI a una sala de cirugías y vea que su sistema supuestamente óptimo de optimización en salas de operación tiene 30 pasos cuando tiene un paciente usted que tiene que entrar a operar inmediatamente porque tuvo un trauma y que tiene que operarlo inmediatamente, ese paciente se muere. ¿Quién va a llenar 30 pasos? O sea, el paciente se le va a morir si pone a llenar 30 pasos. Y es porque no hay esa unión entre la fuerza, entre la operación como tal, los profesionales de la salud y estos equipos de TI. En Estados Unidos, por ejemplo, eso, eso hace más de 15, 20 años pasó a un segundo plano y lo solucionaron muy fácil. En los grandes hospitales en Estados Unidos y en los grandes sistemas de salud de Estados Unidos existe una figura que se llama el Chief Medical Officer. Uh, Chief Information Medical Officer. Y ellos lo que hacen son ese CDS joint entre el área de TI y la operación como tal. Y tener esa visualización completa, tener ese contexto real, de decir qué funciona, qué no funciona, cómo lo implementamos, de trabajar en el campo y saber qué puede funcionar, qué no puede funcionar. A mí, voy a ser muy honesto, a mí he visto varias compañías que ofrecen, por ejemplo, cosas sencillas como sistemas de agendamiento. Y no las venden como las grandes compañías, pero cuando uno va a ver, el paciente sigue perdiendo las citas, el paciente no entiende y se mete. ¿Y por qué? Porque no fueron concebidas desde el lado médico, desde el lado del paciente, sino fueron concebidas desde un punto muy técnico, que seguramente funcionan muy bien, se ven muy bonitas, pero cuando usted realmente va a validar esa tecnología con un paciente, con una cosa tan sencilla que es el agendamiento, no funciona. Entonces, por eso yo creo que ese es el reto, diferenciar que el sector salud es completamente diferente a todos los sectores. Y hay dos actores súper importantes para que esto funcione, el paciente y la fuerza laboral, que son los profesionales de la salud. Si las áreas de TI siguen en sus oficinas encerradas sin tener un análisis contextual de lo que realmente pasa en la operación, ahí hay una fractura que es el gran fracaso de muchas compañías y de muchas personas que vienen de otros sectores a nuestro sector y que fracasan completamente. Ese es el reto ahí. Muchas gracias. Definitivamente ese es un punto, estamos de acuerdo, es un punto crucial, probablemente ese puede estar en el core de todos los problemas. Cambiando un poco el tema, o mejor dicho, viendo otras aristas, teniendo en cuenta la cantidad de herramientas que las TIC nos ponen a disposición para la gestión de las organizaciones en salud, ¿cuáles resaltaría usted en este momento como las que pudieran ser o las que otorgan un mayor valor desde su experiencia
para la gestión clínica, la gestión de organizaciones de salud? Uy, hay varias. Es que uno entra y es como en un supermercado donde hay un montón de cosas que uno quiere comprar y llevárselas para la casa, pero yo creo que volvemos al tema y soy muy insistente en el tema del manejo de la data, porque es la base fundamental de cualquier sistema. Entonces, todo este tema de Big Data, de analítica de data, de construcción de modelos a través de los datos, definitivamente ese va a ser el pivot para una transformación. ¿Por qué? Venimos del mundo de la medicina basada en la evidencia, pero esa evidencia ha sido construida en otros países, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, y nuestra evidencia como región Latinoamérica tal vez es muy poca. Aquí la data nos pone en otra posición, nos pone a conocer cuál es realmente nuestra población. Es muy diferente tratar un cáncer de mama en una paciente de Bogotá en un estrato X, Y o Z a una paciente en New Haven, eh, eh, porque son completamente diferentes. Desde la básica genética hasta todo su entorno son completamente diferentes. Entonces, la data como base fundamental, la analítica de la data, el Big Data, por conocerlo así, ese va a ser, yo creo que la tecnología o el source más importante para cambiar. Y a partir de ahí usted puede construir todo lo que quiera y agregarle todo lo que quiera. Está la inteligencia artificial. Nosotros en salud siempre nos acostumbramos a tener fotos de los pacientes. Entonces tenemos un chequeo ejecutivo que pasa cada año, pero ¿qué pasó durante todos esos 12 meses? ¿Qué pasó? No lo medimos, tenemos una foto. Con wearables, nosotros vamos a estar en la capacidad de medir el día a día 24/7 un paciente y saber realmente qué pasa como una película y no como una foto. Y todo eso es data. Y a partir de ahí nosotros podemos predecir, prevenir, realmente cumplir con esos objetivos que el sector nos está exigiendo y ofrecer ese real valor a los pacientes y a los sistemas de salud. Y ahí yo creo que yo veo que ese es el core. Qué pena ser repetitivo, pero para mí el manejo de la data y todo lo que incluye alrededor uno puede agregarle muchas cosas más. Por ejemplo, el abrir a los pacientes la posibilidad, y es una cosa que en nuestros países seguimos fallando, de que sean dueños de sus propios datos, eso todavía es un gran problema. Y, por ejemplo, tecnologías como blockchain nos va a permitir que el paciente realmente tenga esa portabilidad y esa seguridad en esa función de los datos. Y que si viene hoy a mi compañía y lo tratan, pero se cansa o quiere cambiar o se va a otra ciudad donde no estamos nosotros, tenga esa portabilidad completa. No podemos seguir viendo pacientes con 50 carpetas dándoselas a un pobre médico que les dan 15 minutos para atenderlo, tratando de tener contexto de toda la información de una patología de ese paciente en 2, 3 minutos. Es absurdo. Y pues es que tenemos estas nuevas tecnologías, hay que saberlas aprovechar y saber crear esos ecosistemas. Muy interesante, definitivamente. Aquí tenemos tantos temas que seguramente nos podríamos quedar largo Sí. tiempo y creo que el tiempo me va a dar como para un par de preguntas y voy a tratar de que sean dos así como de bastante interés y traigo algo de lo que me están preguntando. Una es, en resumen, para que para hacer esa gestión clínica alineada con la tecnología, con TICS, e ir un paso adelante, ¿cuáles serían esos tips? Además del que ya creo que ha sido reiterativo, la gestión a través de la data, creo que ese punto ha sido bastante enfático, pero además de eso, ¿qué otras cosas usted recomendaría para que tengan en cuenta las instituciones que quieren adentrarse en estos caminos que probablemente no han recorrido? Primero, hago un inventario de lo que tiene. O sea, no es como uno tener un carro, no sé, tener un Renault 4 y quererle poner un motor de un Ferrari. Definitivamente ahí vamos a fallar. Hago un inventario de lo que tiene, hago un análisis de lo que tiene. Ya hay varias organizaciones que tienen modelos estandarizados de darle un estatus, usted en qué nivel está. Por ejemplo, HIMSS. HIMSS tiene un modelo súper interesante que lo pone a usted en unos niveles de acuerdo a su capacidad de tecnologías de la información.
A partir de ese inventario de lo que usted tiene, póngase ganancias tempranas, objetivos a corto plazo y objetivos a largo plazo. Objetivos a corto plazo pueden ser básicos de decir, oiga, tengo un sistema que no está conectado, empieza a trabajar interoperabilidad. Eso es lo primero que tiene que hacer. O sea, si usted todavía en su clínica tiene un sistema de risk packs y una historia clínica completamente desacopladas, arranque por ahí. De nada sirve usted con ponerle al risk packs un sistema de inteligencia artificial si toda esa data que va a adquirir a través de ese sistema no la va a poder incluir en la historia clínica, cosas así. Entonces, definitivamente lo que yo primero diría, haga un inventario de lo que tenga, ponga objetivos de corto plazo, ganancias tempranas, interoperabilidad, estandarización de la data, cultura del dato, eso es súper importante. Vuelvo a hacer otra vez hincapié en Latinoamérica, no hay una cultura del dato. Chile acaba de sacar el año pasado algo súper interesante, es una nueva ley de cómo estandarizar los datos y por ejemplo los quiere estandarizar con FHIR. Colombia hace año y medio, 2 años creo, sacó un decreto para busca en pro de cómo van a estandarizar los datos, pero pues uno lo lee y es muy escueto, pues es un lindo framework, pero pues sin nada concreto, pero pues por algo se empieza. Pero desde el punto de vista organizacional, definitivamente empezar a entender que la gente entienda por qué los datos son importantes, no solamente desde un punto de vista médico-legal, sino también como compañía, como organización para el paciente, y estandarice datos, cultura del dato, interoperabilidad. Mire cómo es su interoperabilidad. Mire, nadie se da cuenta, pero un hospital está lleno de tecnologías de IoT. Una UCI está llena de IoT. Todos los equipos modernos de las UCI están son capaces de exportar sus datos a un sistema core. Quiero saber cuántos hospitales en nuestros países están en la capacidad de sacar esos datos y centralizarlos en una historia clínica. Muy pocos. Uno todavía va a un hospital y ve a la enfermera con un dispositivo de última generación y anotando los parámetros del paciente para él después irlos a anotar en la historia clínica. Esos grados pequeños de interoperabilidad, de obtención de datos son súper importantes. Aparte de ello, usted puede hacer un modelo, por ejemplo, de predicción de sepsis en una unidad de cuidados intensivos, con solo los datos de un monitor. Pero lo importante ahí es saber lo que tengo. Entonces, viendo ejemplos en muchas organizaciones de fracasos grandes, de grandes inversiones, es porque pues, tienen sistemas que muchas veces son legacy o ya están muy atrasados, no están actualizados, no son interoperables y llegan y compran la última tecnología, no sé, inteligencia artificial y dicen, bueno, pero a base de datos, ¿de dónde los vamos a hacer? Entonces, lo primero es, venga, haga un análisis de lo que tenga certero, sea muy honesto con lo que tiene y a partir de ahí crea un plan a corto y largo plazo de cómo lo va a manejar. Eso sería lo que yo aconsejaría para empezar a trabajar y meterse en este mundo. Perfecto, doctor Andrés, muchas gracias. Pues se nos quedan varias preguntas entre el tintero. Desafortunadamente el tiempo no nos da para más, pero creo que ha sido un ejercicio bien enriquecedor. Muchas gracias por compartir con este auditorio su experiencia. Y bueno, hasta una próxima oportunidad para darle Vale, Carlos. entrada a nuestros siguientes panelistas. Muy amable. Muchísimas gracias, Carlos. Un saludo a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.